Shalom, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ha, Raha, Quadash. Yahweh es el nombre del Padre, el Dios supremo. Yahawashi es el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Raha, Quadash es Espíritu Santo. Y esos son los nombres en el cual nosotros venimos a traer este mensaje, la buena noticia del Evangelio. El espíritu de profecía viene de Yahweh y Yahawashi. ¿Ok? Nosotros no venimos a enseñar nada de parte de Jehová, Yahweh, Jesús, Cristo. Y si nosotros enseñamos o mencionamos esos nombres es para hacerles saber a ustedes que son ídolos, son demonios. Esos nombres fueron metidos en la cabeza de nuestra gente por medio de violencia, mediante la conquista del europeo, el autoproclamado hombre blanco, quien es el diablo y Satanás en las escrituras, Esaú Edom. Ok, doble honor a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor Él mismo estableció, como estaba escrito en Jeremías, dándonos maestros que nos instruyan y gobiernen bien, con ciencia y entendimiento. Yo soy el hermano Yawasop de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y otro día más esperando edificar ustedes, hermanos y hermanas, mediante el Espíritu Santo de Yahweh Shai. Y vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 1, que dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Yahweh Shai comenzó a hacer y a enseñar. Porque en la Biblia es donde vamos a encontrar los testimonios de los diferentes profetas que miraron al Señor en visión, y en este caso algunos que caminaron junto con Él, algunos que lo escucharon. Y sabemos que, por ejemplo, Yahawashi, él trabajó también directamente con Pablo, cuando lo tumbó del caballo y se le presentó. ¿Ok? Y la palabra Teófilo regresa a Teos, Dios, y Filo, que Filo es amar, amor a Dios. Los estudiosos, los que dedicamos nuestra vida a meditar, estudiar las Sagradas Escrituras, y como el Señor nos ordenó como israelitas, meditar en el libro de la ley día y noche, como está escrito en Josué, y asegurarnos de guardar lo que está escrito. Ahora entendemos que estamos en esclavitud, pero vamos a hacer lo mejor de nuestra habilidad para hacer lo que es correcto delante de Yahweh Shai. Y la manera en la que nosotros pudimos regresar a nuestra mente correcta e identificar nuestra verdadera identidad fue por medio del Espíritu Santo. Y el Señor siempre utiliza a sus siervos los profetas para hablarle a su pueblo, que es lo que vamos a estudiar en esta lección. Porque nosotros estábamos en el mundo viviendo como negros, latinos, mexicanos, puertorriqueños, indios, uruguayo, chileno. Hasta hay hermanos que vivían creyendo que eran holandeses, australianos. Ahora, una cosa es dónde naciste, y quizás para identificar de dónde eres tú, puedes decir: oh, pues yo soy mexicano, pero
nuestro verdadero linaje, nuestra raza, regresa a Abraham, Isaac y Jacob. Y todos nosotros venimos de algunos de los hijos de Jacob, los 12 patriarcas. ¿Ok? Y esto se nos fue quitado de nuestras manos, como está escrito en Jeremías. Perdimos esa herencia, pero el Señor mandó a sus profetas, especialmente hablando a Elías, que también es Juan el Bautista, para preparar el camino. ¿Ok? Y vamos a seguir leyendo aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 2, para seguir dándole forma a esta lección. Dice, hasta el día que fue llevado al cielo, Yahawashi, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y anteriormente, ya hace algunos meses, o quizás un año y medio, había hecho una lección titulada La última instrucción que Yahawashi le dio a sus discípulos fue lo que vamos a leer a continuación. Voy a regresar aquí al punto. Después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, les dejó un encargo, que eso conecta con la parábola de los talentos. Un trabajo, un negocio. Dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Yahawashi se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y así es. Porque mucha de nuestra gente piensa que los profetas ya no existen, que los profetas es algo del pasado y ¿cómo es que ustedes pueden ser los discípulos del tiempo antiguo si el Señor, Él se fue a los cielos hace 2000 años? ¿Cuándo el Señor se ha aparecido otra vez para que ustedes hayan podido recibir la doctrina correcta, la doctrina pura? Y la escritura, una de mis favoritas escrituras, dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas, iba a refrescar nuestra memoria. Y hay una palabra que es reminiscencia, que es cuando tú extraes una información que ya estaba dentro de ti. ¿Ok? Esta información, este conocimiento de las escrituras es algo que, hermanos, ya sabíamos con anterioridad. ¿Ok? Porque reencarnación existe. Pero dice aquí Hechos 1 y 4, y una vez mientras comía con ellos, sus discípulos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese poder que básicamente son los ángeles dándonos ese soplo, esa inspiración divina, esa instrucción, que es a lo que muchos llamarían la conciencia, o una voz, una idea, un pensamiento vino. Y con el tiempo es fácil identificar al Espíritu. Después de un tiempo, uno muy fácilmente reconoce cuando el Espíritu te está poniendo un mensaje, una idea para una lección, o inclusive reconocemos cuando el Espíritu nos está regañando, por decirlo así.
Cuando nos equivocamos, cuando ofendemos al Señor, el Espíritu también nos regaña, nos corrige y nos sentimos mal. Y viene arrepentimiento. Ok, pero para no desviarme voy a seguir leyendo aquí en Hechos 1 y 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Yahushua, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ya ha llegado el tiempo en que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, y a ustedes no les corresponde saberlo. Ahora, es cierto, Yahushua dijo que nadie sabe la hora ni el día, solamente el Padre. Pero también, si Yahushua les hubiera dicho a sus discípulos, pues todavía tienen que pasar 2026, 2030 años, vamos a ponerlo así, para que yo regrese, el ánimo de los discípulos podría haberse quebrado, man. Así que Yahushua les dio una respuesta sabia, como todo lo que él decía. Pero mira lo que les dijo para que se animaran. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Así que el Espíritu Santo es un poder, man. Es un milagro. Es un superpoder. Porque nuestra gente, incluyéndonos a nosotros hermanos que ahora tenemos el Espíritu, habíamos completamente perdido nuestra cabeza. Años, décadas de generaciones de un sistema diseñado para volvernos brutos, tontos, esclavos. Y si crees que estoy exagerando, nada más mira la condición de nuestra gente. El nivel de raciocinio del llamado negro, latino y indígena es como el de un animal. Y nosotros estábamos también en ese nivel. Pero como está escrito, ahora nuestro culto racional es Yahushua. Pero dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Eso es ser un testigo, hablar del Señor. La Escritura nos dice que Yahushua nos dijo: si ustedes testifican o hablan de mí a los hombres, yo le hablaré de ustedes a mi Padre. Pero si ustedes me niegan delante de los hombres, yo también los voy a negar delante de mi Padre. Entonces, básicamente la instrucción o el servicio en el discipulado, el Señor levantó discípulos para que vayan y le hablen a la gente acerca de Él. Dice: en Jerusalén, por todo Judea y en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahora, esto no está diciendo que toda la gente está hablando de todas las naciones. No, porque es bien claro que Yahushua vino solamente para la nación de Israel. La misma Escritura te dice: le pondrás Yahushua porque Él va a salvar a su pueblo. Y es bien claro que Pablo, él menciona que este mensaje es para los de su raza. La Escritura es bien clara. Nos enseña que los israelitas fuimos dispersos y que de cualquier lugar, como está escrito en Ezequiel
no recuerdo si es 35, dice que de cualquier lugar donde Israel se encuentra disperso, de ahí el Señor nos va a tomar. La diáspora. Hasta los israelitas que se habían quedado en nuestra tierra en aquel tiempo de Yahawashi, hasta ellos sabían que ven israelitas viviendo entre los griegos, digamos por toda Europa, África, Asia. Las tribus del norte, que de hecho es la mayoría de la nación de Israel, son 9 tribus del sur, 9 tribus del norte, perdón, me equivoqué, lo dije al revés. 9 tribus del norte y 3 tribus del sur. Los del sur son los llamados morenos, negros, Judá, Benjamín y Leví. Y las tribus del norte son los llamados hoy latinos indígenas. ¿Ok? Y las tribus del norte nos venimos a vivir a este lado del mundo llamado América. Y Yahawashi, él básicamente aquí estaba profetizando de que al fin del día por todo el mundo iba a haber hermanos y hermanas que iban a creer en este mensaje. Por eso estamos aquí, haciendo estos videos, saliendo a las calles. Mucha de nuestra gente dice, ¿y quién te mandó a hacer esto? Tú te mandaste solo. Y yo sé que pueden pensar que es una locura verme a mí solo. Y es lo que piensan de todos nosotros. Pero ves a un hombre parado, solo, y tú puedes pensar, nadie cree lo que tú crees, eres el único que estás ahí parado. No hay nadie a tu lado, nadie te cree, no tienes maestros quien te enseñó, nomás te volviste loco y ahora te crees un profeta. Y eso es lo que piensan, como menciono, de los hermanos, aunque sean muchos, aunque sean 20, 30 hermanos, 40 hermanos, piensan que esto viene de iniciativa humana. Pero como dijo ese hombre, si fuera Gamaliel, creo que se llama, si esto fuera de iniciativa humana, fuera disuelto como cualquier otra religión, como inclusive otros grupos israelitas. Pero el Espíritu está trabajando con nuestros apóstoles y ellos aprendieron de sus maestros. El alto sacerdote Yahuwah, King Masha, el sumo sacerdote Araya, y ellos lo aprendieron de Abba Vivens, que es Elías, cumpliendo la siguiente profecía que vamos a leer, Malaquías 4 y 5. Miren, yo les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Y el día del Señor es el regreso de Yahawashi. Y Yahawashi nos dio las señales de su regreso. Terremotos, hambrunas, pestes, rumores de guerra. Los profetas parándose en sus pies otra vez. Ezequiel 37. Esos cadáveres se les regresó no solamente la carne, no solamente el reconocerse a sí mismo que somos los israelitas por carne y sangre, porque hay un chingo de negros latinos e indígenas que saben que son israelitas, pero no tienen el soplo de vida, el aliento, el espíritu. Porque hay israelitas que es cierto, son israelitas, pero aún siguen adorando y clamando el nombre de Jehová y Jesús como Israel unido en Cristo, que sí son israelitas y guardan ciertos mandamientos, pero no tienen el espíritu del Señor. Y Ezequiel 37 básicamente es Abba Vivens o Elías, como está escrito aquí después, versículo 6, y sus predicaciones
harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres. Sus predicaciones, sus enseñanzas. Y cuando lees el libro de Ezequiel, capítulo 37, dice que las palabras eran ese aliento que estaba despertando a esos huesos secos. Y entró, se les dio carne, regresó nuestra herencia, el conocimiento de nuestra herencia por carne y sangre, pero el aliento también vino. Y vivimos otra vez. Y eso conecta con Adán recibiendo el Espíritu, el soplo de vida. ¿Ok? Y el punto es que este ministerio, este servicio, es el mismo ministerio y servicio, y son los mismos profetas y discípulos del tiempo antiguo tomando su puesto. La Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y también dice que el espíritu del profeta es sujeto a los profetas. Así como la Escritura también dice que el impío siga siendo impío y que el santo siga santificándose. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es cíclico. El que creyó en el tiempo antiguo, y el que era rebelde es rebelde hasta hoy en día, porque ya todo está predestinado. Ok, ahora esto es Apocalipsis 11 y 7. Dice, cuando los testigos, que eran quien, ya leímos en Hechos, que el Señor le dio instrucciones a sus apóstoles para que hagan más discípulos, para que hablen de Él. Esto es testificar, ya lo leímos. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sume del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Porque después de que Yahushua se fue a los cielos y le dio instrucciones a los discípulos, sí, hubo un levantamiento de creyentes, pero vino la persecución de Roma. Y las tribus del norte, en la mayoría, ya no estábamos viviendo en los tiempos de Yahushua en nuestra tierra. Andamos en las Américas supuestamente estábamos guardando los mandamientos, y a un tiempo sí lo hacíamos, pero luego nos desviamos. Y el Señor envió a Esaú como castigo por desviarnos. Y es lo mismo que pasó con Roma persiguiendo a Israel y matando a los profetas, metiéndolos al Coliseo. Todos los apóstoles murieron menos a Juan, el que escribió Apocalipsis. Él murió en esclavitud en la isla de Patmos. Y después de eso, después de esa gran persecución y la conquista, la entera nación completamente fuimos conquistados y arrasados hasta los cimientos. Perdimos completamente nuestra herencia. Y por generaciones de esclavitud, ya nadie sabía que éramos los israelitas. Eso tenía que pasar. La apostasía. Hasta Pablo dice que cuando digan que viene el Señor, no les crean, porque primero tiene que venir la apostasía. Todo Israel iba a caer, man. Dice, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle. Aquí no lo dice bien, pero aquí debe de decir, en otra versión lo dice, sus cuerpos quedarán tendidos en la gran ciudad, no en la calle principal de Jerusalén. La gran ciudad habla de Babilonia, la gran ramera, la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, Estados Unidos de América, que
La palabra Sodoma en el hebreo es Saddam, que significa quemando. Y ese es el destino de los Estados Unidos de América, que es lo que próximamente se va a convertir en un lago de fuego. Y aparte, con los archivos del Epstein, esos pedos, hey, ahí hay testimonio de que hey, ahí es donde se comete sodomía. Y Egipto, porque es la tierra de esclavitud, donde las 12 tribus se encuentran juntos, oprimidos, como estaba escrito en Jeremías. Juntamente. No hay ningún lugar en la tierra donde las enteras 12 tribus estén juntos sirviendo en esclavitud, siendo empleados, siendo perseguidos, siendo matados por la policía, encarcelados y todo lo que le hacen a los habitantes de esa tierra. La ciudad en la cual el Señor fue crucificado, y no es que literalmente el Señor fue crucificado en Estados Unidos, pero los Estados Unidos, hasta ellos lo dicen, es el país más cristiano que hay en la tierra. Estados Unidos, básicamente, de ahí es donde viene el espíritu de Jesús. Ahí es donde encuentras mega iglesias. Ahí es donde encuentras iglesias trillonarias, donde muchos pastores en Latinoamérica aprenden de pastores en Estados Unidos, y encuentras a pastores y maestros con la Biblia en la mano que son el mismo diablo y Satanás. Esaú Edom. Como este vato que mi ex suegra miraba. ¿Cómo se llama? Tiene cara de demonio, man. Damn, se me olvida cómo se llama. Kenneth Copeland. Cuando yo veía a este vato, ella me decía que mirara a este vato, pero cuando yo lo veía a los ojos, yo decía, este vato es un diablo. Y yo no sabía que Esaú Edom era el diablo y Satanás, pero su cara, solamente el verlo, a mí me daba una vibra de que, man, este vato es un entero diablo. Es asqueroso y feo, man. ¿Pero qué? Él es un gran pastor, millonario, miles de seguidores, ahí poniendo sus manos. Así es como crucificaron al Señor. ¿Cuántos ustedes llamados negros, latinos, indígenas siguen a estos diablos, man? Porque ahora también su esposa, ella también enseña. Y la escritura misma dice, Joy, creo que se llama Joy, la escritura enseña que una mujer no tiene autoridad sobre el hombre para enseñar, y menos las escrituras. Así es como crucificaron al Señor. Ahora, ¿lo quieres creer? ¿Lo puedes recibir? ¿O lo vas a negar y no lo puedes recibir, man? Eso ya depende del Señor. Porque la cosa es súper, súper clara. No hay medias tintas, no hay áreas grises. Esto enseña que literalmente Esaú Edom es el diablo y Satanás, man. Dice, y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres, y a nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los 2 profetas que los habían atormentado. Esos profetas eran los testigos, los discípulos, los profetas del Señor Yahweh profetizando lo que está escrito en el libro de Pedro, en el libro de Hechos, que viene destrucción, lo que Joel anunció, lo que Malaquías anuncia, lo que Abdías anuncia, lo que David anuncia, lo que Moisés anunció. Estas naciones escuchan lo que Miqueas anuncia, que Israel va a ser la cabecera de los montes y que las naciones van a
estar en esclavitud debajo de las manos de los israelitas, comenzando con Yahovah Shina Habashai. Esto perturba y atormenta la mente de nuestros enemigos, de las demás naciones. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál es la esclavitud más reciente que ha existido sobre la tierra? La de los llamados negros en el año 1600, cuando empezaron a traerlos en barcos de una manera brutal a lo que se llama la esclavitud transatlántica. Ustedes, hermanos que son nuevos, pueden buscar acerca de eso. Y eso es lo que los llamados hoy gringos, canadienses, europeos, conquistadores, le estaban haciendo a los israelitas en las tribus del sur. Y las tribus del norte, no se diga lo que pasó en los 1492 con Cristóbal Colón y la llegada de Hernán Cortés y Pizarro y todos estos personajes que también son edomitas, son caucásicos. ¿Y qué hicieron? Nos conquistaron, nos masacraron, casi nos exterminan. Y los que quedaron vivos por medio de violencia, como estaba escrito en Deuteronomio 28, nos hicieron servir a la madera y a la piedra, a todos estos ídolos, incluyendo a Jesús. Y tú miras películas como creo que se llamaba Tío Tom. Hace mucho que no miro esa película, yo creo que la voy a volver a ver. Donde te enseñan que se andaban regalando niñas por vino y cosas así, man. Se vendían esclavas, que eran niñas, llamadas indígenas, llamadas morenitas, siendo llevadas como mercancía a Europa, vendidas como animales. Luego tú miras películas donde tenían a los morenos siendo vendidos y subastados como animales. Llegaban estos caucásicos y les metían el dedo en los dientes y les pegaban para ver si estaban macizos. Y eso no fue hace mucho, eso solamente fue hace unos, ¿qué? 100 años, 150 años, si quieres, en los campos de algodón, allá en Babilonia. Pero después de 3 días y medio, que esto son 350 años, desde los años 1600 hasta aproximadamente, hasta los 1969, que se cumplió esta profecía de Malaquías 4 y 5, el profeta Elías, antes del gran día del Señor, después de que ocurrió todo esto en Apocalipsis, con sus predicaciones, después de 3 días y medio, regresó el corazón de esos esclavos a su mente correcta. Dios sopló vida en ellos, como por medio de testificar, por medio de hablar. Y Elías, Yahushua dijo que él era Juan el Bautista. Lo pueden buscar ustedes mismos. Y Juan el Bautista dice que él preparó el camino para la venida del Señor. Y lo que comenté, todo es cíclico, todo se repite. Malaquías escribió que Elías, Juan el Bautista, iba a preparar el camino para el retorno del Señor, el gran día del Señor. Haciendo la misma cosa. Juan 1 y 6, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, que es Yahushua. Aquí en esta versión dice, Dios envió a un testigo, a un hombre llamado Juan, para que les hablara a todos acerca de la luz. Otra vez, ese trabajo le pertenece a los profetas y discípulos. Pero haciendo un reencuentro de todo lo que estamos hablando, hubo un cese con la conquista de los caucásicos, Esaú-Edom, pasó lo que pasó, fuimos castigados, pero después de 350 años de esta conquista,
el Señor envió a Elías. Juan sopló vida, habló las palabras del Señor, Ezequiel 37, y se pusieron de pie. Es decir, regresamos a nuestra mente correcta. Como está escrito, regresó con sus predicaciones el corazón, la mente de los padres hacia los hijos y los hijos hacia sus padres. Es decir, que reconocimos que nosotros somos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros, siendo esos mismos profetas del tiempo antiguo, reconocemos que ahora somos nuestros propios hijos en un futuro, trayéndonos por nuestra semilla los linajes. Nos identificamos que nosotros somos esta gente que se lee aquí. Y el terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos. Y cómo es que las naciones que a un tiempo estaban celebrando que los israelitas estábamos en esclavitud, ahora cómo es que están mirándonos a través del internet, a través de las calles. Todas las naciones saben quiénes somos nosotros. Ellos están escuchando Yahweh Ba'ashim Nahaboshai y están temblando. ¿Ok? Ahora, la palabra por testigo viene del griego, la fortaleza G3141, que significa martiria, que de ahí viene la palabra mártir, que significa dar un testimonio, el que testifica. Es el cargo que se comprometió con los profetas a testificar sobre acontecimientos futuros, y el futuro es Yahawashi. Y aquí es bien claro que dice que ser testigo o dar testimonio es algo que a los profetas se les encargó, y Yahawashi le encargó eso a sus discípulos. Por eso menciono que los discípulos de Yahawashi eran sus profetas. Así que, si hermanos tenemos esta habilidad para entender el Evangelio, mirar la profecía, y el Espíritu Santo nos ha inspirado para hacer esto, es porque somos los profetas de Yahweh Shinahaoshai, que recibimos ese aliento que vino desde Elías, que no se llamaba Elías, que no se llamaba Juan, pero está identificado como un hombre que se llamaba Abba Vivens, y de él aprendieron los ancianos de nuestros apóstoles, y desde ahí ha venido la cadena de compartir el mensaje hasta el día de hoy, hasta el último hermano que está empezando a enseñar acerca de Yahweh Ba'ashim Nahaboshai bajo la doctrina correcta. Ok, y el punto que quería hacer también acerca de traer esta palabra de testigo, que es martiria, de donde viene mártir. Yahawashi dijo: el que dé su vida por mi causa la va a ganar. Y eso significa ser un mártir. Un mártir, ya he estudiado muchas veces esa palabra, lo he sacado, lo pueden investigar ustedes mismos. Un mártir es aquel que da su vida por una causa. Y Yahawashi dijo: el que dé su vida por mi causa la va a ganar. El que sea un mártir, el que sea un testigo. Pero el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Ok? Entonces, este trabajo es algo antiguo. Para eso es que el Señor nos creó, y por eso es que estamos vivos. La única razón por la cual estamos vivos, parados en nuestros pies, es porque tenemos un trabajo que hacer. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.